la explicación del Big Bang. Vemos en esta filmina un corte de la expansión del Big Bang, empezando en este punto donde el tiempo es igual a 0. Luego vemos aquí el momento de la inflación, que es de muy corta duración. Estamos hablando a 10 a la 37 de segundo, que sea es un billón de un billón de un billón de un billón de un segundo. Y en esta zona donde se cree, digamos, que la temperatura, no se cree, la temperatura es altísima. Vemos aquí el eje de temperaturas. En el momento inicial la temperatura, estamos hablando 10 a la 28 de grados. Quiere decir que estamos hablando de un billón, de un billón, de un billón, de un billón de grados centígrados. Y habríamos dicho que en esta zona la materia estaba en un estado particular que se conoce con el nombre de quark-gluon plasma, que luego unos minutos después empezaron a aparecer las primeras partículas, y luego en la millonésima de segundo comenzaron a aparecer las partículas y antipartículas y los primeros protones y neutrones, ya que los quarks pudieron unirse con los gluones. Luego estos se convirtieron en iones. Los iones todavía no se encontraban con los electrones, había partículas y antipartículas y fotones, hasta que se siguió enfriando. El color más oscuro va indicando que se va enfriando. Aquí ya estamos en 300.000 años, estamos en 3.000 grados Kelvin, que más o menos son 3.000 grados centígrados en este orden. A partir de este momento los fotones comenzaron a escapar, por lo cual se comenzó a hacer visible, ya que la materia empezó a ser, digamos, se empezó a agrupar en átomos y por lo tanto comenzó a ser neutro. Los átomos de hidrógeno se acumularon posteriormente para empezar a dar las galaxias, los soles, etcétera, etcétera, y hasta llegar a nuestros días con una temperatura de 2,7 grados Kelvin, que equivale a menos 270 grados centígrados, o sea, solamente 2,7 arriba del cero absoluto, que es donde está el hombre, la Tierra y todas las demás cosas que ya conocemos. Ahora bien, nos interesa saber qué pasó en esta zona. Entonces, en esta zona, que es nuestra zona de desconocimiento, las investigaciones actuales nos primero ver a través de los aceleradores que han estado funcionando hasta el momento, nos permitieron ver el modelo estándar y todas las conclusiones que ya estuvimos analizando. Sin embargo, no tenemos claridad respecto de la materia oscura, ni de la supersimetría, ni el bosón de Higgs. Para eso necesitamos acercarnos a zonas de mayor energía, con temperaturas de 10 a la más 18, es decir, esta zona se llama quark-gluon plasma. Muy bien. Para continuar, vamos a analizar cómo piensa un científico. El científico parte siempre de una idea, una hipótesis o una teoría, y luego genera un experimento, o sea, desarrolla una experimentación que lo conduce necesariamente a una observación para poder verificar si su hipótesis o teoría es correcta. Si la hipótesis se verifica, entonces sí, y entonces estamos en condiciones de dar un salto en la ciencia, generando una nueva hipótesis, teoría o idea, y además la aplicación de la teoría descubierta en nuevas utilizaciones para la vida cotidiana o para seguir avanzando en la ciencia. Por otro lado, si es no, también significa un avance, ya que esto requiere una reformulación en la hipótesis y la teoría, una reformulación en la experimentación y una reformulación en la observación. Vamos entonces a analizar cuáles son la observación. Pasa a ser algo muy importante y vamos a ver cuáles son los métodos de observación. Los métodos de observación los podemos caracterizar por observación directa. Nosotros como individuos tenemos nuestro sistema, o sea, nuestra visión adaptada para las ondas electromagnéticas, ya que la luz es una onda electromagnética dentro del espectro visible, o sea que nosotros
podemos ver dentro de las ondas electromagnéticas una pequeña porción. El mecanismo de observación directa es la luz que proviene del sol o de un instrumento que emite ondas electromagnéticas, como en este caso la lámpara, dentro de la zona del espectro visible, se refleja sobre el objeto que queremos analizar y nos llega esa información a nuestros ojos, por la cual procesamos y le damos o interpretamos que eso es una manzana. Lógicamente, podemos usar lentes, ya sea lentes para ver, como puedo usar yo porque no tengo buena visión, puedo usar lupas para ver algún detalle, o puedo usar telescopios para ver más lejos. En el espectro, sin embargo, hay toda una zona del espectro que también son ondas electromagnéticas que van desde los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos gamma, las microondas, el radar, la radio, etcétera, etcétera, que está dibujada aquí en negro. Estas ondas nosotros no estamos capacitados para verla en forma directa, sino que necesitamos tener algún instrumento que las interprete y nos las haga llegar. En el caso de la radio, por ejemplo, hay un instrumento que las recibe, las procesa y genera una señal audible que nuestro sistema sensorial auditivo lo interpreta. En cambio, en la zona visible, si nosotros esto lo quisiéramos representar de otra manera, necesitaríamos hacer un procesamiento, o sea, siempre hablemos de una observación indirecta, que podemos reflejar en una pantalla para que nosotros podríamos usar también el sentido de la vista y así poder darle una interpretación a nuestra observación. Observación indirecta, el método de observación indirecta es, hacemos una experimentación, un objeto bajo estudio, un instrumento que detecta las señales que emite este objeto bajo estudio y que no pueden ser vistas por nosotros, ya sea porque son de una onda electromagnética en un rango que no es visible o porque son muy rápidas para nuestros ojos, o sea que tenemos que usar algún método indirecto. Luego un sistema de cómputo que registrará esta información, almacenará y la procesará de tal manera de ponerlo en una pantalla para que el investigador pueda interpretarla. Entonces, el interés por la observación es algo importante. El hombre lo ha hecho a lo largo del tiempo. Ha habido observación directa, se ha habido interpretar de la naturaleza lo que sucedía para sacar nuevas ideas. Construyó telescopios para poder ver el Sol y los planetas. El microscopio de Galileo, colocó telescopios en las montañas para evitarse los problemas que nos da la atmósfera, para poder ver aún más lejos, y por último, hacia lo más grande, siempre viendo las cosas más grandes, colocó telescopios satelitales para ver lo más profundo del espacio intersideral. En el otro sentido, hacia las cosas más pequeñas, desarrolló microscopios para ver bacterias, desarrolló microscopios electrónicos para ver la estructura molecular y, digamos, luego los nuevos instrumentos que nos permiten observar qué sucede con los elementos más pequeños y transportarnos hasta el inicio del universo. Con este panorama, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué se necesita para hacer estos aceleradores? Se necesitan las partículas, como estamos viendo aquí, que son las que se producen en las colisiones. Y necesitamos tener todo el instrumental necesario como para poder verlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos partículas, aceleradores, que aquí hemos representado por unas gomeras, detectores, que hemos representado de forma simbólica por detectores tridimensionales que hemos representado por cámaras fotográficas, y sistemas de procesamiento para que la información que surgen de los detectores sean interpretadas por los programas de procesamiento y de visualización. Esto en la realidad necesitamos partículas que son protones o iones pesados, los aceleradores, que son máquinas complejas y muy grandes, detectores, que son dispositivos de registro de 3 dimensiones
enormes y sistemas muy complejos de procesamiento.